En este episodio especial de Embajadores por Navidad te presentamos Jaque Mate, la jugada maestra. Hola querido oyente nuevamente, y qué mejor oportunidad que este podcast para celebrar juntos también lo que es la Navidad para todos los que creemos en Jesús. Con este título un tanto particular que el Señor traía a mi corazón cuando pensaba ni más ni menos en un nuevo aniversario de su nacimiento, ¿no? Y vos sabés que venía pensando mucho en cuántas cosas no estaban alineadas a lo obvio o a lo que debería ser el momento oportuno para la llegada de Jesús. De hecho, déjame decirte que todo indicaba que no era el momento preciso. Todo estaba tan corrompido, tan desordenado, tan disputado, podríamos decir, todo tan dividido que indicaba que no era el momento preciso. Pero Dios, desde la eternidad en la que Él habita, decidió que era el momento para hacer su jugada maestra. Lo que nadie esperaba, lo que ni el mismísimo enemigo tenía pensado que Dios era capaz de hacer por amor a vos y a mí. Pero antes de seguir hablando de esto, quiero contarte por qué había factores que indicaban que no era el momento propicio para que llegue el Salvador a este mundo. Lo cierto, si nosotros nos metemos un poco en el contexto histórico en el que Jesús llega, podemos hablar del dominio romano, es decir, el Imperio Romano era la gran potencia que dominaba el Mediterráneo y Judea estaba bajo su control. La presencia romana era justamente vista como una ocupación y una opresión por muchos de los judíos, lo que podría haber hecho que la llegada del Salvador pareciera poco probable. Era tanta la opresión que tenía el pueblo de Dios, ¿no? Los judíos, que por parte de los romanos, que podríamos pensar que no era un momento propicio. La corrupción y la decadencia. La sociedad judía de la época estaba marcada por la corrupción y la decadencia, como te decía, porque los líderes religiosos y políticos estaban más interesados en mantener su propio poder y la riqueza que servir a su pueblo. ¿Y a qué vino Cristo? A servir, ¿no? Esto podría haber creado un ambiente en el que nuevamente la llegada del Salvador del mundo pareciese poco probable. Ahora, la expectativa mesiánica confusa que había en ese momento, porque aunque los judíos esperaban la llegada del Mesías, de un Salvador, había una gran confusión sobre quién sería y qué es lo que éste haría, ¿no? Algunos esperaban un líder militar que libertara a Israel de la opresión romana, mientras que otros esperaban un líder espiritual que restaurara la pureza y la justicia en Israel. Esperaban que se levantase un poderoso y ni más ni menos que el Salvador del mundo llega en forma de un bebé, ¿no? ¿Qué más vulnerable que un bebé? La falta de unidad que había. La sociedad judía de la época estaba dividida en varias sectas y fracciones y cada una tenía sus propias creencias y prácticas, y esto también podría haber creado un ambiente en la que la llegada del Mesías, la llegada de Jesús, sería recontra poco probable. La pérdida de la identidad nacional, porque la ocupación romana y la influencia de la cultura griega habían erosionado la identidad de los judíos y muchos judíos habían adoptado costumbres y prácticas paganas, ¿sí? Esos son algunos de los factores que podríamos mencionar para empezarnos a adentrar un poco en qué es lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento, qué es lo que estaba viviendo y cómo estaba viviendo, y qué es lo que estaban esperando, ¿no? Acorde a cómo lo estaban sobrellevando a la situación. Me parece que no nada distinto a lo que vivimos hoy. Ahora, en este panorama me ponía a reflexionar en que realmente la jugada de Dios fue un jaque mate en la cara al mismísimo enemigo. Porque creo que jamás se hubiese imaginado Satanás de que
De tal manera amaba Dios al mundo que enviaría a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la jugada maestra. E irrumpe en la historia de la humanidad y la divide, ni más ni menos, el Salvador del mundo, el mismísimo Hijo de Dios. Aquel que sería llamado Emmanuel, que significa ni más ni menos Dios está con nosotros. Jaque mate. El plan de Dios se puso en marcha, pero lo más gracioso, lo más cómico, es que nada de lo que Dios usó para poner en marcha su plan maestro, su jugada maestra, la gente lo esperaba. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿quién iba a creer que Dios iba a utilizar un establo? ¿Un establo para qué? Para que nazca ni más ni menos que el Mesías, rodeado de animales y sin la pompa y la ceremonia que se espera que tenga un rey, un salvador, el que estamos esperando para que liberte. ¿Cómo? ¿Nacer en un pesebre? ¿En un establo de animales? ¿Alguna vez entraste a un lugar donde hay animales? Qué desagradable que es, ¿no? Y la palabra nos dice que nadie tenía un lugar para que nazca el Redentor. Nadie tenía un lugar disponible para que Jesús llegue a este mundo. Solamente en un establo de animales. En lo más bajo de lo más bajo, allí llegó. Una virgen como madre, ¿sí? Una persona, un humano como vos, como yo, ¿no? Fue un evento inesperado y milagroso lo que sucedió en la vida de esta mujer, que era muy fiel a Dios, tenía sus valores y sus creencias y su voluntad sometida a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo, queda embarazada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué más loco que una intervención divina directamente de parte de Dios en una persona como vos y como yo? Inesperado, una persona que ya estaba comprometida con un hombre para casarse. Un carpintero como padre, podríamos decir, adoptivo de Jesús. Cuando diríamos Dios, el Rey del Universo, podría haber elegido padres que tengan una posición económica, estable, que le hayan podido dar todas las comodidades a Jesús, pero no. Sin embargo, fue un carpintero, ¿sí? Era una persona humilde, ¿sí? Y no un líder, como te decía, religioso, político de la época. Lo que hizo que también su papel en esta jugada maestra, en este plan de salvación, fuera inesperado. Otra de las cosas que me ponía a meditar que podría ser algo que nadie esperaba era un pueblo oprimido como el escenario perfecto, ¿no? La ocupación romana y la opresión del pueblo judío crearon ese escenario perfecto para la llegada de Jesús, aunque nosotros pensándolo hoy diríamos, la verdad que no, que era una cosa muy poco probable, ¿no? Y resumiendo, podríamos hablar de la humildad y la sencillez con las que nació Jesús, con las características que él tenía, ¿no? En lugar de un carácter como el que tenían las personas de la época que lideraban al pueblo, Jesús era una persona que sería una persona pacífica, ni más ni menos, también llamado príncipe de paz, ¿no? Una persona que no iba a tratar con violencia, una persona que venía a enseñar de las verdades del reino. El maestro de maestros llegaría a este mundo. Una persona que incluiría a los marginados y a los pecadores que había en la sociedad. En eso se iba a radicar el fuerte de su ministerio, ¿no? Esta revolución tan grande de amor que desafiaba las normas sociales y religiosas de la época. Podemos agregar en el contexto donde estaban sucediendo las cosas de la llegada de Jesús, de las cosas que Dios usó para finalmente concretar su jugada maestra, la matanza de los niños que
que disponen, ¿no? Y esa persecución constante que sufrieron María y José para salvar la vida de Jesús, ¿no? El mismísimo Dios sabía, y el enemigo estaba desesperado porque él sabía que no iba a haber forma de revertir la decisión de Dios de enviar a su Hijo. Algo muy poco probable, pero algo que Dios tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque te ama muchísimo y no quería dejar de compartir una eternidad con vos. El enemigo en su soberbia pensaba que ya tenía la partida ganada. Pensaba que la destrucción que venía provocando a lo largo de los años y que toda la confusión que traía la sociedad estaba llevando a todos al lugar donde él habita, que es el mismísimo infierno. Pero Dios no lo iba a permitir porque desde siempre Él ama a su creación. Y es entonces que no tuvo otra forma que Él mismo venir a este mundo en forma humana y salvar a la humanidad. A pesar de los miles de años que ya vienen pasando de aquella primera Navidad, cuando Jesús nacía en este mundo, hoy, sin embargo, seguimos recordando la jugada maestra de Dios. Nada apunta a nuestra lógica humana, y es que la mente de Él es una mente maestra. La mente de Dios no podría haber planeado nunca algo tan asombroso y tan maravilloso como fue la llegada de su Hijo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un simple pesebre. Y qué hermoso es poder celebrar que tenemos un Dios que amó tanto a la humanidad, como te venía diciendo, que decide tomar ese lugar para poder compartir una eternidad a nuestro lado. El jaque mate de Dios sigue siendo el mismo. Nosotros seguimos contando con un Jesús que vive, que reina y que va a volver a buscarnos. El jaque mate de Dios, la jugada maestra, aquello que el enemigo no esperaba, iba a llevar un nombre que sería Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y yo quiero volver a tocar tu corazón con mis canciones de amor.